Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Cachos Paranormal. Espero estén ahí en donde estén trabajando o estén solos, súbanle volumen, pónganse sus audífonos que vamos a empezar con estas historias. En esta ocasión vamos a platicar sobre esos fantasmas y situaciones extrañas que pasan en las escuelas y colegios o instituciones educativas en general. Iniciamos con esta que me pasó a mí en el colegio. Yo estaba en la primaria y como siempre ustedes saben que ahí siempre hay alguna leyenda que dicen que hay un niño o una niña. En este caso pues era en mi colegio, era un niño que dice que se parecía en las instalaciones corriendo, pero ustedes dirán, pero cualquier niño corre en las instalaciones, es decir, si alguien lo ve no es ninguna cosa rara, pero lo que sí espanta y la gente lo diferencia de otros niños es de que tiene una velocidad sobrehumana, es una velocidad súper rápida. Entonces nos contaron esta leyenda otros compañeros, los de primaria más grandes. Yo estaba como en tercero de primaria y los de quinto y sexto nos llegaban a contar esas historias en plena refacción, nosotros tomando ahí nuestro sandwichito, y llegaban los grandes y decían, no, si supieran esta historia, y nos contaban la del niño que se aparece cuando uno salía al baño. Aguanta, yo siento que a ver si no era más cuento de ellos que otra cosa, pero ya después se empezó a poner un poquito más escabroso el asunto. Pasa que dice que cuando todos están en las clases, todos del colegio, y uno pide ir al baño, cuando sales, no sé si te recuerdas, sales del colegio y ves que no hay nadie, es decir, todos están en sus clases y solo tú vas al baño, regresas. Dice que en este transcurso en donde vas y regresas, te aparece, ya sea bajando gradas o yendo al baño, te aparece corriendo el niño así, y ha espantado muchísimos. Varios de mis compañeros estaban asustados, incluso incluida yo, pero a mí no me pasó directamente que lo vi. Me contaron mis compañeros que estaban muy asustados porque dice que ellos pedían ir al baño porque no se podían aguantar a veces, bajaban con muchísimo miedo y a veces miraban la sombra que corría. Imagínense qué miedo. Una de esas personas estaba llorando, lo tuvieron que ir a traer al baño porque no paraba de llorar, porque miraba que alguien estaba de correr entre los baños mientras que él estaba dentro solo. Imagínense qué susto. Esto fue una leyenda que la verdad se convirtió leyenda en el colegio porque pues muchas personas lo empezaron a vivir. Y la verdad sí fue muy feo, a mí no me pasó, pero sí fue algo que sucedió mientras yo estudiaba. Es historia de otra persona que me cuenta que trabajaba en un colegio, pero el colegio era inmensamente grande. Entonces pasa que a veces cuando ellos iban a la dirección, para la dirección, cuando lo solicitaban para sus clases, tenían que caminar, casi recorrerse todo el colegio para ir de un lado a otro, era enorme. Pasa que decían mucho que espantaban en donde estaban los baños y en donde estaba el área del teatro. Tenía hasta teatro, imagínense. Pasa que esta persona, varios niños, reportaban al profesor que en el baño miraban a alguien y que miraban a alguien. El profesor llegaba al baño con ellos y miren, no pasa nada, no hay nadie aquí, pero los niños sí, que aquí pasa alguien, aquí pasa algo. Y uno de ellos le logró decir al profesor que dice que escuchaba a un niño llorar y que a veces lo miraban. Pero cuando las personas que decían lo miraban era porque sí realmente, pues, un niño que estaba llorando y no sé qué pasó, ¿verdad? Pero era muy seguido que reportaban los niños que había un niño llorando, entonces esto ya no era como normal. Entonces las personas decían, los niños decían, no se metan al baño, no vayan, que les va a aparecer el niño. Después de eso no fue como tan escalofriante. Pasa que esta persona va al teatro porque va a estar buscando un niño que siempre se le separó, era el más malcriado del grupo, se le separó. Entonces él estaba buscando los lugares más cercanos de donde estaban, y en el lugar más cercano estaba el teatro. Él subió a buscarlo y pues cuando esta persona vio que había alguien como metido entre las cortinas. Pero les voy a explicar un poco. Para los teatros el escenario hay una grada enorme de cemento y arriba está el escenario. Pasa que vean las cortinas llegaban hasta abajo y cubrían esa parte grande de cemento, es decir, se cerraban las cortinas y se abrían y se tapaba totalmente la grada de cemento.
Pasa que ahí vio a una persona que estaba, a un niño, podríamos decir porque era chiquito, con los pies abajo, ahí como si estuviera atrás de la cortina. Pasa que dice que después vio como los pies se desaparecieron de ahí. Entonces esta persona quedó traumadísima porque dice que no puede ser posible que los pies se desaparezcan porque lo que hay atrás es concreto, es decir, los pies estaban acá, entonces no se pueden desaparecer porque aquí hay concreto. Entonces fue un trauma muy horrible, más lo que le contaban los niños del baño. Ya no hallaba qué hacer esta persona. Al final se pararon saliendo de ese colegio porque eran muchas situaciones y de verdad muy traumáticas, porque esta persona vio al niño, dice que estaba como vestido de blanco y vio cómo se desapareció ese niño. En serio, qué miedo, qué trauma, en serio no quisiera yo pasar algo así. La otra historia trata que no es en sí en una escuela, pero es relacionado. Salen de excursión varios niños de un colegio a un lugar, a un parque de diversiones. Pasa que este parque de diversiones era como un parque de diversiones privado. Por ejemplo, digamos, un área de juegos en un área privada, ¿verdad? Pasa que los niños fueron y pues la que está contando esto es la maestra. Fueron con los niños, tienen que ver que coman, que jueguen y todo eso, ¿verdad? Estaba pendiente cada uno de ellos cuando una de las niñas de su grupito salió corriendo y llorando y decía: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le dijo la maestra y la niña: es que se aparece el niño, se me aparece en todos lados, se me aparece. Y pero ¿de qué niño estás hablando? Y es que es un niño que se me aparece, que no sé qué. Pasa que después de eso llega otro niño diciéndole lo mismo. Cuando entonces viene la maestra y dijo: me voy a ir con los niños y voy a ver qué está pasando, voy a estar ahí un rato para ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Veía cómo jugaban los niños, subían y bajaban de los juegos y así, cuando los niños salían corriendo. Y ella decía: ¿qué pasó? Es que no lo vio, y que no sé qué. Sí, mire, Miss. ¿Y qué es lo que pasaba con esta situación? Dice que los niños decían que se apareció un niño en el área de los resbaladeros, pero que después se aparecía en el área de los columpios, es decir, los resbaladeros estaban de un lado, los columpios estaban de otro. Entonces, mientras el niño bajaba, el niño no había bajado del resbaladero y ya estaba donde estaban los columpios, es decir, como que se teletransportaba, y asustaba mucho a los niños. Y cuando la maestra se enteró de esto, lo único que hizo fue: vámonos niños, vámonos al bus y de regreso, porque cuando son situaciones así, las maestras, ¿qué pueden hacer? Tienen que proteger a los niños a toda costa, y más cuando les cuentan esas situaciones que son imposibles. Es decir, no, qué miedo. La otra historia pasa en una escuelita. Pasa que siempre cuando, esto me pasó a mí, recién llegamos a un lugar y siempre dicen de que ahí espantan, siempre te cuentan más alguna leyenda. Pasa que pues fue en una escuelita donde dicen que ahí se escuchan como que alguien lloraba y no paraba de llorar, pero era cuando las personas se iban ya, tipo 1 de la tarde por ahí. Más lo reportaban las profesoras que se quedaban después de que todos los niños se iban. Por eso siempre buscaban para ver si no se había quedado un niño, pero no, todos se habían ido, todos se verificaban que se iban con sus mamás. Pero este llanto era solo en una clase, y las maestras se pusieron de acuerdo para no decirle a los niños de que la persona el niño o el fantasma que lloraba estaba en cierta clase. Pasa que ellas fueron a investigar una vez que estaba de escucharse estos llantos. Fueron a la clase en donde se escuchaba y no había absolutamente nada. Cuando ellos llegaban, nomás cuando ellas entraban, el llanto desaparecía. Entonces empezaron a buscar cuál era la causa de esto. Pasa que dice que una vez tuvieron una excursión todo el colegio y hubo un accidente. Fueron a la playa, pero lamentablemente uno de los niños se descarriló y era de esos niñitos que eran un poco necios, ¿verdad? Decían: no te acerques al agua que te va a llevar, no te acerques al agua que te va a llevar. Se acercó al agua y ya no pudieron hacer nada, el niño falleció lamentablemente. Entonces dicen que pues cuando confirmaron de dónde era la clase, dónde era el niño, dónde recibía él sus clases, era en ese lugar donde se escuchaban los llantos. Solo imagínense qué miedo. Esta otra historia era popular en el instituto donde yo estudié. Yo estudié en un instituto que decían que como ahí antes hacían muchas huelgas, espantaban de noche. ¿Y cuáles eran los sucesos?
Pasa que dice que ellos a veces caminaban entre las instalaciones de noche, los que se quedaban de guardia por toda esta situación de las huelgas, y veían que entre las clases se asomaban unos ojos blancos que brillaban. Y aparte de eso escuchaban cómo se movían los escritorios, lo más típico, ¿verdad? Entonces veían el brillo de los ojos que se movían y muchas personas que hablaban. Más eran en 2 clases que estaban en el fondo. Y todos decían, ya estamos acostumbrados, se pararon acostumbrando. Yo admiro a esas personas que se logran acostumbrar a ese tipo de sucesos. Yo no podría, en serio, yo no podría. Yo nunca fui a ese tipo de guardias por esto de las huelgas, nunca fui, porque a mí me daba miedo todo eso. Ellos solo decían de que se aparecían esas cosas. Nunca grabaron nada. Si estuviéramos en estos tiempos, yo tal vez iría solo para ver qué grababa. Pero en serio no, qué miedo. Siempre los grupos que iban a cubrir las huelgas en las noches contaban lo mismo. Y todos decían que pues eran como por personas que habían fallecido en el transcurso de los años, adolescentes, ¿verdad? Pero sí fue algo de verdad que a mí me dejó con mucho miedo. Y cada vez que paso de ahí de noche por la parte de afuera del instituto, me da muchísimo miedo que pueda escuchar algo. Esta última historia da muchísimo miedo porque los profesores ya no encontraban ni qué hacer. Esta historia me la contaron y pasa que era en un kinder. Estaban los profesores, siempre tenían una reunión después de cada clase que terminaban. Tenían una reunión porque tenían un receso de media hora para que los niños durmieran, tenían su siesta. Pasa que se reunían en la sala de profesores, platicaban, se reían y todo esto, ¿verdad? Y en una de esas se dieron cuenta que pues hablaban de un niño en particular. Por ejemplo, la maestra de la clase A, por ejemplo, decía, no, que mírate que tengo un niño que la verdad él no hace nada, él solo se está en el fondo, no, yo le digo que se aplique y no hace caso. Y cuando empezaron a contar la historia, esta chica de la clase A, pasa que la otra profesora estaba contando lo mismo. Yo también tengo un alumno que es así, que se está atrás, no habla, y lo más extraño es de que los otros profesores contaban de lo mismo, que había un alumno que era así. Entonces ya todos con la curiosidad, ¿verdad? Empezaron a preguntar, ¿cómo es este niño? A ver, descríbelo. Sí, el niño es, y lo empezaron a describir. Y resulta que coincidía con las descripciones de todos. Entonces ahí les empezó a dar muchísimo miedo y empezaron a ver cómo se lo encontraban, decirle, mira, te voy a llevar a la dirección, llamar a los profesores para que lo pudieran ver. Pero nunca se pudo. La maestra cuando iba a hablar con él y se acercaba, algo pasaba, a que tocaban el timbre o que un niño pedía algo, nunca se podían poner de acuerdo. Pasa que en una de esas tocó el timbre, hubo una de esas interrupciones que siempre pasaba, que nunca hablaban con este niño. Pero esta persona sí fue una de las valientes y dijo, mira, vení, te vas a ir conmigo de dirección porque pues necesitamos hablar contigo, ¿verdad? Y la agarró al nene y salió. Y no más que cuando salió de la clase, se dio cuenta que en su mano no llevaba nada, no tenía a nadie. Y todos los niños, mis, y todos, sí. Y como son nenitos, ¿verdad? Ellos no se dan cuenta de muchas cosas, solo dicen, ¿a dónde va? ¿Con quién hablaba? Y todos así como que, horrible ustedes, me dio escalofríos al escuchar esta historia. Y desde ahí, esa profesora ya no quiso hablar del tema, se quedó como en shock. Y desde ese entonces, cuando ella los sacó de la clase, que al final no llevaba nada, pero es como algo como que si lo hubiera sacado, ya no les apareció a nadie de los profesores, les apareció a este niño. Entonces todos llegaron a la conclusión que era un niño fantasma, solo imagínense qué nivel. Y a veces todas estas historias, que con este es el final, siento yo que pasan algunas que les conté que eran por situaciones trágicas, otros porque se concentra mucha energía de niños. Eso es lo que me han contado a mí y es lo que yo también más creo, que hay muchos niños, muchas energías de niños, con energía positiva, negativas, de enojo, y en una de esas, todas esas energías siento que a los fantasmas les llaman. Y ahí es donde se aparecen, donde hay conjuntos de energías. Entonces, cuiden muchísimo a los profesores, a sus alumnos, porque siempre, cada vez que yo conozco a alguien que trabaja en una escuela o un colegio, siempre está la famosa historia de que se aparece un niño o se escucha a alguien. En serio, es muy, muy trágico, muy fuerte y muchísimo miedo. Por último, les voy a regalar una historia que esto me pasó a mí.
y fue horrible, horrible, horrible. Mi tía vive a la par de un colegio y todas mis primas y todos los de ahí decían que se escuchaba a alguien llorar, casi gritando en las noches. Y decían, no, es que es el fantasma del niño, es el fantasma del niño. Y yo así como que no creo y no voy a creer. Ese día me tocó hacer pijamada con ellas, me quedé a dormir y todo eso. Y no escuché nada, pero siempre me quedé con un miedo, ustedes, muy feo. Me levanté a lavarme los dientes y yo me estaba lavando los dientes, normal, eran como las 7 de la mañana aproximadamente. Y escuché unos sollozos, unos gritos demasiado fuertes a la par en el colegio. Y era en el colegio porque se escuchaba eco, no había nadie en la mañana, a las 7 de la mañana, y era un sábado. Los sábados no estudian, no hay nadie, no hay nada de plan fin de semana. Escuchaba cómo gritaba un niño, ustedes. Y yo nada más me recuerdo que boté el cepillo y la pasta, yo medio me enjuagué y salí corriendo. Y después ahí venía mi prima y yo escuchaba, sí, es el niño. Y yo así como que, what the fuck. Realmente escuchar lo que la gente cuenta, en serio no, es de muchísimo miedo y que en serio espero que no le pase a nadie. No me ha pasado, actualmente ya no, pero bueno, eso es algo que les quería compartir. Estas son las historias que pues espero pues hayan sentido miedo, porque ese es el propósito y que les gusten escuchar estas historias. En donde quiera que ustedes estén, les envío un saludo y los espero en un próximo episodio del podcast de Cachos Paranormal. Suscríbanse, síganos, adiós.